water quality management and technology. And us sharing the chairs of this session is me, Thomas Pettersson. Margarita Pintos, portavoz del Funcionario Nacional José Uruguay. Thank you. I'm from Sweden, as a drinking water engineer. We have 3 presentations, and there are one full presentation, and then we have 2 poster presentations here. So first, we have Paulo Frontiera from Uruguay, and you will present your work, which is disinfection byproducts during 2023 water emergency at the main drinking water facility in Uruguay. Paulo is a postgraduate student in the program Removal of Emerging Contaminants in the Water Treatment Process at the Centro Universitario Regional de Este, and also an employee at POSER. And he will be working at Aguas Corrientes water treatment plant for 10 years. So now I hand over to you, and the floor is yours. We give him an applause. Buenas tardes a todos. Bueno, en esta oportunidad el tema que voy a presentar se denomina subproducto de desinfección durante la emergencia hídrica del año 2023 en la principal planta potabilizadora del Uruguay. Para ir desglosando un poco lo que es el título, algunos conceptos que me gustaría repasar y que son importantes, ¿qué entendemos por la principal planta potabilizadora de Uruguay? ¿Qué entendemos por la emergencia hídrica? ¿Qué entendemos por subproductos de desinfección? ¿Qué son? ¿Y qué pasa con este tipo de subproductos durante la emergencia hídrica? ¿Qué pasó con estos subproductos durante la emergencia hídrica? Bueno, hacemos referencia a la principal planta potabilizadora del Uruguay, a la planta ubicada en Aguas Corrientes, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Montevideo. Todas las plantas son importantes, pero en particular esta suministra agua a 1.700.000 personas, es decir, la ciudad de Montevideo y toda la zona metropolitana. Tuvo sus orígenes por el año 1867 en manos del privado y pasó a nivel público en el año 1950. ¿Y qué entendemos por emergencia hídrica? Desde el año 2020 hasta el 2023, el Instituto Nacional de Meteorología informó que había una deficiencia pluviométrica, es decir, falta de precipitaciones. Eso significó que los niveles de las reservas empezaron a disminuir y OCE, en febrero de 2023, publicó alertas motivando a la población a un uso responsable del agua para evitar esa crisis. Ya en junio del 2023 el Gobierno Nacional declaró emergencia a nivel metropolitano, que duró hasta agosto del 2023. Estas son algunas imágenes de las reservas. Como podemos observar, el nivel del agua superficial disminuyó significativamente, ¿no? Por ejemplo, la reserva de Canelón Grande se agotó completamente, la reserva de Paso Severino tuvo un nivel mínimo histórico, y ya en la zona de la planta, donde también hay un embalse, donde hay una presa y donde están ubicadas las tomas, alcanzamos también niveles mínimos históricos, un nivel de 1,92 metros. Operativamente trabajamos casi siempre en un nivel de 2,90 metros, para que vean ustedes la disminución que hubo en el nivel del río. Y eso comprometió el uso de las bombas y eso afectó también la calidad del agua, como vamos a ver ahora más adelante. Entonces, este trabajo se centra en la planta de Aguas Corrientes en una condición de emergencia hídrica y vamos a evaluar los subproductos de desinfección y la calidad del agua. Este es un esquema de la planta, que es importante aclarar algunas cosas para entender esto de los subproductos de desinfección. La planta de Aguas Corrientes recibe agua del río Santa Lucía
Cuando llega a la zona de aguas corrientes hay una presa, se forma un embalse y ahí están ubicadas las tomas. Pero alternativamente, aguas abajo de esa presa se puede utilizar como alternativa esa agua bombeándola hacia arriba. Pero esa agua abajo de la presa recibe, por el efecto de la marea y el viento, agua del Río de la Plata, donde desemboca el río Santa Lucía. El Río de la Plata es un estuario y, como todo estuario, es una mezcla de agua salada con agua dulce. El efecto de la sequía conllevó a que los aportes de agua dulce al Río de la Plata se vieran también disminuidos, y el aporte de la salinidad del Océano Atlántico generó un aumento significativo en la salinidad del Río de la Plata. Por efectos de la marea, esa agua llega hasta abajo de la presa y la planta tiene la posibilidad de bombear hacia arriba, que fue lo que se hizo dado que necesitábamos agua. Pero entonces nos cambia la matriz y tenemos una matriz con niveles de cloruro de sodio más alta que lo habitual. Esa agua ingresa al proceso de tratamiento. Nuestro proceso de tratamiento es un proceso convencional que no está diseñado para remover esa paramétrica físico-química a esos niveles. Y los subproductos de desinfección son una clase de subproductos que se forman cuando reaccionan el desinfectante con la materia orgánica natural. ¿Qué pasa? Nosotros cambiamos la matriz porque empezamos a potabilizar agua que tenía contenido de cloruro de sodio más alto. ¿Cómo afectó eso la generación de los subproductos de desinfección? Vamos a ver un poquito más qué son los subproductos de desinfección. Podemos decir que los subproductos de desinfección son una clase de contaminantes emergentes. Hay dos grandes bloques de contaminantes emergentes. Los contaminantes emergentes que vienen ya en el agua superficial y que ingresan al proceso de potabilización y que pueden llegar a agua potable, como son los que se mencionan ahí: productos de cuidado personal, cafeína, drogas ilegales, cocaína, morfina, marihuana, surfactantes, productos de uso habitual, cafeína, nicotina. Toda esa gran cantidad de contaminantes emergentes pueden llegar a agua potable porque en general no son retenidas por los procesos convencionales de tratamiento. Pero hay otra particularidad muy importante. Todos esos compuestos pueden reaccionar con los desinfectantes, en el caso nuestro con cloro, y generar subproductos de desinfección. Pero además de estos subproductos de desinfección, que son los otros grandes bloques de contaminantes emergentes, la materia orgánica natural, por sí misma, por sus grupos funcionales, por las características, también reaccionan con los desinfectantes y generan subproductos de desinfección. Para que tengan una idea, esta es una imagen sacada de un artículo. Existen más de 700 subproductos de desinfección. Ahí podemos ver, para los distintos desinfectantes, la cantidad de subproductos de desinfección que se generan. Es decir, no vamos a solucionar el problema cambiando el desinfectante, porque para los distintos desinfectantes hay distintos subproductos de desinfección. Hay más de 700, como le decía, pero hay una característica que es muy importante. Cuando esos subproductos de desinfección son halogenados, los compuestos iodados son más tóxicos que los bromados y son más tóxicos que los clorados. Y eso es muy importante porque en la crisis hídrica ya vamos a ver que los que predominaron fueron los compuestos bromados. Cuando el desinfectante es cloro, las especies que predominan, o sea, los subproductos de desinfección que predominan, son los trialometanos y los ácidos salocéticos. Dos grupos de esos 700. Los trialometanos y los ácidos salocéticos han sido vinculados con algunos tipos de cáncer, como el cáncer de vejiga, y con algunos efectos reproductivos, pero no es del todo concluyente. ¿Y de qué depende la formación de los trialometanos y los ácidos salocéticos? De la materia orgánica natural. No solo la cantidad, sino el tipo de materia orgánica natural, qué grupos funcionales hay, cuán hidrofóbica es, cuán hidrofílica es, la capacidad de donar electrones, el potencial redox. Todo eso va a hacer que esa materia reaccione con el cloro y, dependiendo de esas características, dependerá la formación de estos compuestos. Pero además, también depende de los sólidos totales disueltos, depende del amoníaco. Los compuestos nitrogenados son muy tóxicos, las nitrosaminas son también tóxicas, depende del pH, depende de la dosis del desinfectante y del tiempo de contacto.
entre otras cosas, de la temperatura, una variable fundamental. El aumento de la temperatura favorece la formación de estos compuestos. Depende también de los halógenos como el cloruro, el yoduro y el bromuro. Entonces, en Uruguay nosotros tenemos regulados los trialometanos y los ácidos alocéticos. Acá se mencionan los trialometanos, ¿verdad? El cloroformo, el dibromoclorometano, el diclorobromometano y el bromoformo. Esos trialometanos están regulados a nivel nacional, están regulados también a nivel internacional, con la diferencia que a nivel nacional nosotros nos adaptamos a las guías de la Organización Mundial de la Salud y regulamos el índice de trialometanos que considera la concentración en relación al valor máximo permitido. Y a nivel internacional lo que está regulado es el total de trialometanos. Los ácidos alocéticos también están regulados a nivel nacional, pero solamente 3 de ellos, y solamente los clorados. El monocloroácido acético, el dicloroácido acético y el tricloroácido acético. A nivel internacional están regulados 5. Es decir, a esos 3 clorados se suman 2 más, el ácido dibromoácido acético y el ácido monobromoacético. Pero hay 9 en total, sumando 4 ácidos bromados más, que allí se menciona. El bromocloroácido acético, el clorodibromoácido acético, el bromodicloroácido acético y el tribromoácido acético. Todos compuestos bromados. Ese concepto es importante. A nivel nacional solo están regulados los clorados. A nivel internacional, de los 9, solamente 5. Y de esos 5, 3 son clorados. Perdón. ¿Y qué pasó? Vamos para atrás. ¿Qué pasó durante la emergencia hídrica? Durante la emergencia hídrica dijimos que la salinidad aumentó aguas abajo y como consecuencia aumentó aguas arriba y por ende aumentó en el proceso de potabilización y llegó agua potable. ¿Qué fue lo que aumentó? Los cloruros y el sodio, pero a mí lo que me interesa es el cloruro. Aumentan los cloruros y al aumentar los cloruros, ¿quién aumenta? La conductividad. Si nosotros vemos en ese gráfico, donde en el eje de la Y izquierda está graficada la conductividad y en el eje de la Y derecha está graficado los cloruros, en los diferentes años, desde el 2011 hasta la actualidad, vemos que en el 2023, en la emergencia hídrica, el cambio en la concentración de cloruros y de conductividad fue radical, en valores que superaron los valores máximos permitidos de la norma. Y entonces, ¿qué pasa? Si aumentan los cloruros, está reportado que en el agua del océano, por estar quebrado tengo 5 minutos más, en el agua del océano el cloruro viene asociado al bromuro. Es decir, que si aumentan los cloruros, va a aumentar entonces los bromuros. ¿Y qué pasa cuando aumentan los bromuros? Si aumentan los bromuros, reacciona con el desinfectante, el cloro, se forma ácido hipobromoso, es más reactivo que el ácido hipocloroso, reacciona más rápido con la materia orgánica natural, los subproductos de desinfección se desplazan hacia los compuestos bromados. ¿Cómo podemos evaluar eso? A través del factor de sustitución de bromo. El factor de sustitución de bromo lo que hace es define una relación del total, ya sea de los trialometanos o de los ácidos alocéticos, cuánto está bromado. Varía de 0 a 1. Si es 1, quiere decir que la mayoría de los compuestos que se forman son bromados, todos. Si es 0, quiere decir que la mayoría son clorados. ¿Qué pasó durante la emergencia hídrica? Como vemos, históricamente, del 2011 hasta el 2023, la conductividad fue baja, los cloruros fueron bajos, el factor de sustitución fue bajo, cercano a 0. Quiere decir que la mayoría de los compuestos son clorados. Pero en la emergencia hídrica aumentó la conductividad, aumentaron los cloruros, el factor de sustitución, los rojitos, se acercan a 1, quiere decir que la mayoría de los compuestos que se forman son bromados. Si lo vemos en el gráfico, donde graficamos los resultados de trialometanos y ácidos acéticos,
Esto es un heat maps. Los trialometanos son monitoreados por OCE, por Laurita Porto. Los ácidos acéticos los monitoreamos nosotros. Tenemos un gradiente de concentración por colores los distintos años. Hasta el 2022 claramente se ve que el trialometano que más se forma es el cloroformo. Bromoformo no se forma nada. Pero a partir del 2023, durante la emergencia hídrica, ese patrón cambia y el compuesto que más se forma es el bromoformo. Lo mismo sucede para los ácidos alocéticos. En el 2021, los que más se forman son el tricloroácido acético y el dicloroácido acético, clorados. Pero a partir del 2023 empiezan a aparecer todos los bromados. Y el principal ácido acético que se forma es el dibromo ácido acético y el tribromo ácido acético. No cumplen las normas, ni las nacionales, ni las internacionales. Durante la emergencia hídrica superamos esos valores porque se formamos más compuestos bromados. Como una discusión general, es importante rever si no tenemos que monitorear alguna paramétrica que no sea monitoreado, como los cloruros, los bromuros y los ioduros, porque el agua de mar también viene asociada a ioduro y nosotros no medimos yodo. Y los compuestos yodados son más tóxicos que los compuestos bromados. Algunas relaciones como cloruro-bromuro, bromuro-suba o bromuro-doc son importantes para predecir este tipo de formación de compuestos. Recordar que en Uruguay no están regulados los bromados, por lo tanto sería importante rever nuestra norma. Todo esto, la concentración de la materia orgánica natural, la concentración de estos compuestos en una sequía se concentra por falta de agua. Las descargas de aguas residuales siguen siendo la misma y hay menos agua, más contaminación de contaminantes emergentes. Todos esos van a reaccionar con el cloro. Lo que le decía, el agua de mar puede traer ioduro. El compuesto que presenta mayor toxicidad registrado es el ácido iodoacético. La emergencia hídrica se caracterizó por un aumento de los trialometanos y de los ácidos acéticos y hay alternativas para disminuir este tipo de compuestos, pero esas alternativas son muy complejas en el sentido de que podemos disminuir la formación de estos, pero favorecer la formación de otros. Por ejemplo, si en vez de usar cloro usáramos cloramina como desinfectante, disminuimos la formación de los trialometanos y los ácidos acéticos. Pero si hubiera ioduro, por ejemplo, en este caso de la emergencia hídrica, favorecemos la formación de los iodados. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de ver qué alternativa se utiliza para remover estos compuestos. Y ya para finalizar, bueno, este estudio evalúa en condiciones normales y en condiciones de emergencia hídrica la paramétrica físico-química, los trialometanos y los ácidos acéticos, que vimos que los niveles de cloruro y de conductividad superaban las normas, que el factor de sustitución de bromo fue aumentando a medida que aumentó la conductividad y eso generó un aumento de trialometanos totales y un aumento de ácidos acéticos totales, que también superaron normas, que el tribromo, el bromoformo, fue el trialometano que más se formó y el dibromo ácido acético y el tribromo ácido acético fueron los ácidos acéticos que más se formaron. Por lo tanto, para futuros escenarios hay que rever el tema de la normativa y hay que rever cómo desde el punto de vista operativo podemos solucionar este problema, que no es para nada fácil, porque muchas veces las alternativas de laboratorio, cuando uno las lleva a una escala real, son muy difíciles de implementar. La bibliografía, por si a alguien le interesa, tratar más el tema. Y bueno, por acá la presentación. Thank you very much. Mabel? Let's see, do we have any questions here? We have one here. Okay. What were the original values of conductivity when in la agua bruta, in the water from the source? Los valores normales de conductividad en agua bruta. Normal. El valor máximo permitido de conductividad es 2000 microsiemens por
centímetros. Los valores que tenían cuando tomaban el agua bruta en el 2023, en la crisis. Durante la emergencia hídrica, bueno, como se veía ahí en el gráfico, estamos más adelante. Acá estos son valores de conductividad. Los azules hubieron valores máximos aproximadamente cercano a los 3.000. Esto es en agua potable, pero el proceso de potabilización aumenta un poco la conductividad. En agua bruta andaban en ese orden como valores máximos. Pero fluctuaba mucho, como decía Javier hoy en la presentación de él, variaba mucho, pero valores muy superiores a los habituales, que fíjate que andan en el orden de 400. Sí, bueno, aguas abajo de la presa eran mucho más altos que estos valores, porque tenés un factor de dilución con el agua superficial, aguas arriba. Thank you. We have more questions here. Felicitaciones, Pablo, por la presentación. Take Gracias, the Laura. microphone. La pregunta era, vos que estuviste leyendo bastante bibliografía, si hay normativa con respecto a los iodados, acéticos iodados. No, Porque, o sea, nosotros en el laboratorio sí hacemos los acéticos clorados, que son los que están en norma, no los bromados porque no están en norma ni en OMS, pero con respecto a los iodados no tengo conocimiento. No están en normativa. Y bueno, de los ácidos acéticos bromados, solamente esos 5 como suma del total, como valores individuales. El resto de los bromados tampoco está en norma, ¿no? Aparte ahí hay algo muy curioso ahí, ¿no? Vos tenés regulado 5 ácidos acéticos, de los cuales 3 son clorados y 2 bromados, el monobromo y el dibromo. En la emergencia hídrica, lo que pasó fue que al haber bromuro hubo un desplazamiento hacia los bromados. Quiere decir que lo que vos más vas a tener son bromados. O sea, vas a tener esos 2 que tiene la regulación más los otros 4. Es probable que vos puedas cumplir la normativa. Sí, está claro. Porque tenés menos clorados y sin embargo estás teniendo muchos bromados. Eso hay como los vimos. Como revisarlo ahí. Sí, está claro. Así que Gracias. De nada. Thank you. We have plenty of time here, so are there more questions? Yes, there is a question over there. The gentleman. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por la presentación. Mi consulta es, ¿cuánto tiempo duró esta exposición a niveles más altos, ¿no es cierto? How many days take to... 5 minutos fuera de tiempo. Ya terminamos esa pregunta de sorpresa. Hay como 2 cosas fundamentales. Hay como 3 conceptos fundamentales. El primero, que este tipo de compuestos tiene efecto crónico, no tiene efecto agudo. Los efectos de estos tipos de compuestos se pueden ver a los 15 años, a los 20 años de consumir el agua con esas concentraciones que superan los valores máximos permitidos. Eso es bien importante, digamos. La emergencia hídrica duró de junio a agosto. La calidad del agua se pudo ver afectada desde febrero a agosto, pero no en todos los momentos se superaron los valores, hubieron distintos momentos. Ese es el otro concepto. Pero el más importante de todos es que la Organización Mundial de la Salud siempre, digamos, enfatiza que no se comprometa la desinfección por la formación de estos compuestos. Y en la emergencia hídrica la desinfección no se vio comprometida. Y otra cosa que no se vio comprometida, que también es grave si se llegase a dar, es parar el sistema. Parar el sistema implica que puede haber una contaminación microbiológica que esa sí genera efectos agudos y que puede ser mucho más dramática que esta. Es decir, en líneas generales entiendo yo
que la OCE, que fue responsable, digamos, de esto, actuó de manera muy acertada, porque el haber parado el sistema hubiera sido mucho peor, teniendo ese concepto de los efectos crónicos en relación a los efectos agudos. Además, si uno revisa la normativa a nivel internacional, para algunos países los valores máximos permitidos son mucho más altos que lo que se vieron acá, digamos. Así que también ahí hay otro tema más. Sí, lo que a mí me preocuparía un poco más serían los iodados frente a una emergencia hídrica, que son difíciles de determinar, los estándares son inestables, pero bueno, es un camino que hay que transitar. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. This is a long session. Muchas gracias. Es una sesión larga, pero So now we come to two presentations by the same presenter, Danielle Kennedy from USA. You're very welcome. Danielle is an environmental engineering researcher that focused on microbial ecology and drinking water safety. He's currently developing advanced taxonomy analysis workflows using QIIME. You have the first presentation here. It's about characterizing an Amazonian indigenous tribe exposure to pathogen in drinking water. So the floor is yours, please. Today I'm presenting on behalf of my colleague, Maria Uribe Perez, and her research in characterizing an Amazonian community's exposure to pathogens in drinking water. Our research aims is to connect with the community. To achieve this, we make sure that the community is included from the start of the project all the way into the end. We intend for our research aims to be connected with the community's priorities and culture. So an aim in itself is the connection and collaboration of the community as a key element of project design. We also want to develop techniques that are transferable and can go beyond just our research projects and can eventually impact policy around water security. Linking to our research hypothesis, part of the environmental injustices that ethnic minorities face is related to water quality. The communities that we've worked with have repeatedly expressed significant worries regarding microbial pollution. That is why we've centered around microbial ecology. We want to delve really deep into water quality, going beyond classic water quality parameters by including pathogen exposure through microbial ecology, aiming to identify and quantify potentially harmful or beneficial microbes within the water and eventually identify health risks linked to water quality. The community that we are working with is located in the Colombian municipality of Villagrasón, located in the Andes foothills. This area hosts two important tributaries of the Amazonian basin and is site to a very significant cultural and ethnic blend that involves indigenous tribes, farmers, and mestizos. Currently, we are working in processing our biological samples. After our sample collection, we filtered the samples for the DNA extraction. Our samples are now stored in a negative 80°C freezer for ongoing processing, including the gene-specific PCR for bacteria and fungi sequencing. What we have observed so far, based on our field parameters and preliminary laboratory analysis, is that despite the lack of water infrastructure in the region, the water is safe to drink based on these studies, these results. We are still in the process of conducting our pathogen analysis, but the water samples from Villagrasón contained very low levels of turbidity, nitrogen, phosphorus, and mercury.
As our next steps, we are going to be working on completing the processing of our biological samples. We will use an Illumina MiSeq for 16S and 18S rRNA marker genes to identify microbial taxonomy. Then we'll process with QIIME2, which is our bioinformatics platform, so that we can identify the species present within these water samples. Thank you. Thank you, Daniel. That was the first presentation. Are there any questions? It's not supposed to be questions on these short presentations, but since we have so much time, we can do that. We have a burning question. Yes, over there. Bueno, te quería preguntar, en la primera parte hablabas sobre que una metodología diferente se estaba proponiendo con las comunidades, eso fue lo que logré entender. Era como una propuesta metodológica diferente. Let me go back to the slide. Was it here? Sí. Let me see. Yeah, so I think what we are trying to compare is previous methodology studies, things like turbidity, COD, nitrogen, things like that. And what our methodology is looking for is pathogens and fungus, since the community has mentioned, or since field testing of the water shows that there's not much threat within nitrogen, phosphorus, organic nutrients. But we are looking for pathogens. Okay, thank you. Yeah, we have a question over here. Muchas gracias por la presentación. ¿Vieron si había patógenos virales o solo bacterianos? ¿Incluyeron patógenos virales? Get our DNA sequencing and then do a taxonomic classification of that to study what like species are present. Thank you. Okay, so then, Daniel, your second presentation here is enhanced drinking water surveillance through microbial diversity metrics. So the floor is yours again. Thank you. So this is kind of where I pick up from the last, my colleague Maria's project, as this will now go into a taxonomic classification. So safe drinking water is essential for public health, but faces challenges like contamination, resource scarcity, and treatment complexities. This conference focuses on addressing these issues by implementing water safety plans to ensure water security. Our work aligns with these goals by analyzing microbial ecology to enhance water surveillance, validated through data from the NCBI's Sequence Read Archive and ongoing sampling from indigenous communities in the United States and Latin America. This presentation highlights the taxonomy classification process, showcasing how Excel was used to refine and represent QIIME2 outputs for a clearer analysis. Our workflow starts with sequence retrieval using the QIIME2 Fondue plugin and data preparation through Kimi, which is a Google Sheets plugin that validates spreadsheets specifically for QIIME2. This is followed by denoising with Data2 to remove low-quality reads and produce a feature table and representative sequences. We constructed a rooted phylogenetic tree and developed alpha rarefaction plots to assess sample diversity. Next, in taxonomic classification, we used the Silva 138 knife-based classifier
and further refinements were done in Excel to enhance data presentation. Within Excel, we extracted specific taxonomy classifications, created reference tables, and calculated total observable taxonomic units to confirm completeness. We used Excel to filter and consolidate data, grouping minor taxonomies as other phylotypes. This allowed us to generate a clear and interpretable taxonomy bar plot, as you can see on your right. Results from these taxonomic bar plots. The initial QIIME2 bar plot is overly dense, as you can see in the top right. The attraction here is that you can change things. It's a very interactive taxonomy graph, but it's hard to compare specific taxonomy between each other. So to do this, we refine it using Excel with the methods mentioned. We group minor taxonomies, resulting in a clearer, more focused taxonomy bar plot that highlights the most significant taxonomies present in the sample. This allows the specific samples to be compared, providing a more interpretable and focused analysis. And here is a completed taxonomy bar plot on the bottom right. Conclusions that we drew. Our QIIME2 workflow proved effective for drinking water analysis, and integrating Excel improves data clarity and presentation. Refinement beyond QIIME2 is essential for accurate taxonomy visualizations, and our methods align with established microbial research trends. This method's quality was additionally verified through alpha rarefaction plotting, seen here in the bottom. The integration of Excel in this workflow establishes a foundation for optimizing future QIIME2 analyses, crucial for advancing safe and reliable drinking water studies. Finally, I would like to give a special thank you to Dr. Calvo, my advisor, who facilitated the opportunity to explore this topic and has provided continuous guidance throughout my project. Dr. Greg Caparasso, who is a key member in the development of QIIME2, who yielded very important insights to understanding these processes. And finally, the Institute of Tribal Environmental Professionals and AmeriCorps for providing necessary resources for this research. Thank you. Thank you very much, Daniel. Let's see if we have one question here also, or two. I don't see anyone. So with that, thank you very much. And with this, we close the session. Yeah, and it will continue down here, so we can sneak in a little bit without any noise. So thank you.